Bien, Alejandro, y hoy estuvimos un invitado de diputado nacional, un diputado provincial y un concejal de la ciudad de Rosario. Estamos nosotros, el doctor Gonzalo del Cerro. Muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y, como siempre. Y para, Como digamos, vos, quienes conocen, sí. Porque Carlos Comi, digamos, es parte de lo que se llama el panradicalismo. Así, el radicalismo, la Unión Cívica Radical, de la cual Gonzalo es un representante, histórico, digamos, por haber sido decano de la Facultad de Medicina, siempre trabajando en la Unión Cívica Radical. Digamos así, en un momento la Unión Cívica Radical estalla, digamos, y crea el GEN, el ARI, digamos, en estos tiempos, ¿no? Antes había estado el Movimiento de Integración y Desarrollo, la Unión Cívica Radical Intransigente y del Pueblo, y sí la historia del radicalismo. Pero hoy vamos a hablar sobre el radicalismo. Y Gonzalo, bueno, la primera pregunta que, ¿cómo está el sector del radicalismo que ustedes tienen en la ciudad de Rosario trabajando conjuntamente con el socialismo? Bueno, trabajando junto con el socialismo, trabajando junto con la democracia progresista, trabajando junto con el ARI, construyendo el Frente Progresista, ¿no es cierto? El Frente Progresista de la provincia de Santa Fe, que no es lo mismo que el Frente Amplio Progresista de la Nación. Hechas esas salvedades, creemos que estamos trabajando bien, hay una comunidad de ideas, hay una comunidad en muchos proyectos, lógicamente que en esos terrenos prácticamente no existen grandes diferencias, las diferencias son más de matices. Después, lógicamente, como toda construcción política que se está desarrollando, lógicamente que cuál es la representación que cada uno tiene dentro del Ejecutivo es un tema que siempre origina puntos de vista que algunas veces tienen diferencias, porque bueno, esa composición ha ido cambiando a lo largo de los años, tal vez ahora por estos sistemas electorales, fíjese que el radicalismo podríamos decir que tenemos 4 concejales, es decir, tenemos tantos concejales como el socialismo, pero lógicamente cuando uno ve cómo vota la ciudad, a quién vota intendente, a quién vota concejales, encontramos que ahí hay una gran diferencia, es decir, el reconocimiento es más amplio hacia el socialismo que hacia los radicales, por más que algunos hombres del radicalismo tengan algún grado de representación, la representación del Partido Socialista es más fuerte. Y ahí vamos a la importancia de los partidos o de los hombres, que era algo que planteaba, recién lo escuchaba fuera de cosas, al diputado Comi, ¿no es cierto? Es decir, él hablaba tal vez un poco en forma despectiva sobre las corporaciones, sobre la corporación política. Yo creo que se puede hablar en forma despectiva de todas las corporaciones, pero también es necesario que en los países, en las provincias, en las ciudades, las responsabilidades no sean de un hombre, sino sean de un partido, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, la Unión Cívica Radical, lógicamente que estamos pagando los costos, como decías vos, Alejandro, de que tuvimos una división. Esa división tiene que ver con el 2001, tiene que ver con el gobierno de la Alianza, tiene que ver con la figura de Fernando de la Rúa, tiene que ver con algunos efectos que lo está pagando la Unión Cívica Radical y que si el pueblo considera que lo tenemos que pagar, lo pagamos. Si Fernando de la Rúa hubiera sido un hombre aislado, que era un candidato simple, ¿no es cierto?, con alguna construcción ocasional, como algunas veces hay, que provienen del mundo del espectáculo, que provienen del mundo del deporte y que no tienen una ligación histórica con la política, con los partidos y con las responsabilidades, esos fenómenos yo personalmente pienso que no son muy buenos, que pueden tener algunos efectos electorales inmediatos, que puede haber personas que la ciudadanía confía en forma inmediata, pero me parece que la construcción de las repúblicas, la construcción de las sociedades se hace a partir de estructuras institucionales que se llaman partidos políticos y que pueden defender la democracia, que pueden defender la república y que pueden asumir la responsabilidad de sus errores y que no se van a ir a su casa. Un candidato, Gonzalo del Cerro, se puede ir a su casa, pero si Gonzalo del Cerro comete un grave error, no lo va a pagar Gonzalo del Cerro solamente, lo va a tener que pagar la Unión Cívica Radical. Entonces los hombres que tienen un entronque partidario tienen esa responsabilidad doble sobre sus espaldas, la de cumplir con la función pública en forma adecuada y la de cumplir con su partido. Bien, voy a una cuestión que tiene que ver con las ideas y la ideología. Pablo Hapkin, Clara García son miembros, por ejemplo, de la Fundación Diálogo Político. Fundación Diálogo Político es una fundación que tiene un estrecho
vínculo con el sistema político americano, donde la cuestión del leadership, digamos, que tiene esta relación con la boleta única, es el líder, digamos, pero el sistema argentino está siempre en debate, siempre en tensión, donde hoy por hoy, por ejemplo, desde los mismos partidos políticos trabajan el tema del liderazgo político y dejan de lado la organización política. Su posición personal y del radicalismo que usted representa, ¿qué posición tiene con respecto a esto? Leadership y liderazgos. Los liderazgos en las sociedades de masas tienen una construcción que son más bien propias de los ejecutivos y de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Es decir, que prácticamente se puede fabricar un líder. Nosotros hemos asistido en la Argentina a la fabricación de liderazgos, a la imposición de liderazgos o la imposición de figuras. ¿Cuáles han sido los efectos sobre la sociedad argentina de estos liderazgos? En los juicios, mi juicio no es bueno. Yo creo que construir un liderazgo democrático no es distinto que construir un liderazgo democrático dentro de un partido democrático. Es decir, dentro de los partidos democráticos hay liderazgos también. Los liderazgos no se construyen solamente por fuera de las instituciones partidarias, a partir de características personales o situaciones del pasado, como dijimos antes, como en un momento ahora en los estancieros, en la política argentina, después fueron o son los industriales, o por ahí, como ocurre, claro, son presidente del club de fútbol, o bueno, que no tengo nada contra ellos, pero usted me dice una elección. Yo prefiero hombres con un compromiso partidario que la sociedad le pueda facturar a ese partido las consecuencias de las acciones, porque nunca maneja uno solo. Un liderazgo puede ser más débil frente a las corporaciones que si el hombre representa un partido. Puede ofrecer mejor resistencia a las corporaciones. De hecho, en el país, el liderazgo de la presidenta actual, que no es de mi partido, ni es alguien a quien yo apoye, ni sostenga, ni mucho más muy cerca de estar en esa posición, pero ella pertenece a un partido donde hay estructuras y que la sostienen esas estructuras, y evidentemente uno podrá disentir con el concepto de lealtad, ¿no es cierto?, el levantamanos, ese tipo de cuestiones a las que hace poco se refería algún diputado, pero bueno, es una estructura interna del justicialismo, es el concepto de lealtad, y bueno, el concepto de conducción, el concepto de un liderazgo militar, porque ese es un liderazgo militar, ¿no? Gonzalo, teniendo en cuenta los 4 concejales que están en el Consejo Municipal, que pertenecen a la Unión Cívica Radical, ¿no? En tu caso, representando un bloque, el concejal Guaso y Smoot, otro bloque, y Daniela Leoy con otro bloque. ¿Se puede llegar a ver un bloque solo integrado por los 4 radicales, o es muy difícil por estas diferencias que existen? Hay algunos que tenemos distintas historias dentro del radicalismo y distintas historias dentro del Consejo. Hay hombres de 20 años como Jorge Guaso, algunos de 16 años como Daniela León, yo que tengo 2 años y María Eugenia Smoot que tiene 6 meses, o 2 años y medio y 6 meses María Eugenia. De manera tal de que creo que todos venimos de distintas expresiones del radicalismo y de distintos tiempos del radicalismo, ¿no es cierto? Y que, bueno, eso creo que ha imposibilitado la construcción de un bloque en el sentido más propio del término, de emblocarse, y creo que también ha sido consecuencia que la Unión Cívica Radical en el orden institucional, por fuera de esto, no ha tenido tampoco un partido bien armado que ha permitido estas cosas. Coincidimos en muchas posiciones, muchas veces, en otras no. No tenemos de ninguna manera una oposición más que la que hemos tenido en el seno del propio partido, ¿no? Acerca de las formas de qué es una política democrática o qué representa mejor una política democrática para la ciudad, ¿no? Gonzalo, le agradecemos la visita al programa y obviamente no va a ser la última. No va a ser la única. No vamos a molestar más seguido. Creo que la política nacional tiene algunas vetas que son interesantes para Santa Fe y para Rosario, ¿no? Tenemos que, en seguridad, ¿no? Si viéramos nomás el tema de la seguridad, el hecho de que en Rosario no haya gendarmería, ya plantea fuertes diferencias con lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires o lo que ocurre en Capital Federal, ¿no? Es decir, no es poco ese tema, ¿no? No es poco el tema como para plantear las diferencias en formas muy serias, ¿no?
Gonzalo, nos quedamos sin tiempo, queda el compromiso para hablar de seguridad en un próximo programa. Por supuesto, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos al corte con noticias de la región y luego sí llegamos casi al final de este programa Santa Fe y la provincia. Bien.